Bien. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, ¿no? Sí, Bien, gracias. Bueno, como ustedes verán, la Academia de Participa hoy es revisión de familia. Vamos a hablar un poquito sobre este, ayudando a una familia a reunirse en su árbol familiar. Yo quiero hacerle una pregunta a todos ustedes y le pido que puedan participar y que puedan expresarse al respecto de lo que quiero compartirle. Eh, ¿Ustedes han verificado su árbol familiar? ¿Han mirado? ¿Han observado? de mi parte sí. Siempre cuando ingreso me pongo a observar y siempre viendo qué me falta, qué tengo que avanzar más. Y eso a veces me preocupa porque digo, no, no estoy avanzando, como estoy caminando muy lento. Ujú. Muy bien, gracias, hermana. ¿Alguien más? Sí, yo también avanzo. Ujú. Avanzamos. ¿Qué más ven? ¿Qué observan dentro del árbol familiar? Dentro de su árbol familiar. ¿Cómo lo ven? ¿Es un archivo muerto? ¿Es un archivo vivo? Si tomo como una fogata mi árbol familiar, ¿es una fogata en el entorno en el cual mi familia, la familia puede calentarse, puede contar historia? Sí, sí lo puede hacer. Dentro de ese árbol familiar, de mi árbol familiar, ¿existen emociones o simplemente existen solamente nombres y fecha? Porque yo acabo de escuchar dos cosas de dos hermanos. Uno que dice que avanza, el otro que dijo que a veces le preocupa. No, Eh, sí hay. Yo cuando empiezo a encontrar información de los hijos con los padres, voy recreando su historia y es Ujú. genial porque sin que ellos estén, uno puede encontrar la información. O me refiero a la información en cuanto a su historia, su vivencia, porque es que se trasladaron de un lugar a otro. Puede aprender un poco de la historia. Y gracias también a que uno puede ver los mapas, nos enseñan también la historia de ellos en cuanto a las vivencias, experiencias que vivieron en aquella época, gracias a la historia, ¿no? Bien, gracias, Jorge. El árbol familiar nuestro es un árbol viviente y está conectado generaciones a través de historia. Entonces, lo que yo quiero hoy en este día, el objetivo este es que no solamente lo que estamos hoy en línea, sino aquellos que tendrán a futuro posibilidad de ver este video o esta clase, puedan sentirse inspirados, puedan guiar a sus familias, que puedan transformar sus árboles genealógicos de una simple lista de nombre y fecha
a un proyecto que sea colaborativo, que sea emocionante, donde se puedan revelar las historias y las pasiones y todo aquello que es conforma el legado que nos va uniendo ascendente y descendente. De esa manera es lo que hoy voy a tratar de poder compartir con ustedes y que por eso le pido que ustedes colaboren, que expresen lo que sienten, porque esto también dice mucho de cada uno de nosotros en las participaciones, porque acá vamos a conectar un poco nuestras emociones, vamos a conectar un poco eh, nuestro corazón dentro de ese árbol. Vamos a tratar de que mentalmente podamos abrir nuestro árbol genealógico y mentalmente vamos a tratar de ver ese árbol y pararnos al frente de ellos y cómo podemos ayudar a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, nietos, a nuestra familia alrededor de este árbol. ¿Sí? Vamos a intentar de hacer esto en lo posible. Bien, tengo, a ver acá, más allá de los nombres que hay algunas cosas que necesitamos saber. Así que, ¿alguien puede responder esto? ¿Alguna vez han mirado su árbol genealógico realmente como deben hacerlo? ¿Vemos un diagrama lleno de nombre y fecha o vemos como un esqueleto? ¿Podemos ver dónde está el alma de ese árbol? De mi parte, sí, yo cuando lo miro y a mí sí, cuando de pronto se me hace difícil poder encontrar una fecha o algo para poder relacionar a este familiar, me da mucha tristeza y cuando yo lo encuentro, me siento muy regocijada, llena de emociones, de felicidad de haber podido conseguir esta información de este familiar que no está conmigo, no tuve la oportunidad de conocerlo, pero solo con el hecho de saber que es parte de mi familia, yo me siento regocijada al poder hacer algo por él. Ujú. Bien, gracias. ¿Alguien más quiere compartir su sentimiento al respecto de esto, lo que está en la pantalla? Pueden encontrar las risas, pueden mirar ese árbol ahí y decir los desafíos que tuvieron, las recetas, los sueños. Adelante, hermana Carol. Gracias, hermano. Bueno, buenos días para todos y pues en realidad es algo que a mí me llena de como de, no sé, como de mucha nobleza, como de un gran sentimiento porque en realidad trabajando, por ejemplo, en la rama por parte de mi mami, que es la familia Figueroa, encontrar como su progreso espiritual de ellos. Ellos, aunque no conocieron pues el evangelio verdadero, ellos siempre fueron personas que buscaron de Dios y en la medida de lo posible, a través de la Biblia, que era la escritura que tenían en su momento, de tratar de seguir lo que el Padre Celestial esperaba en ellos. Y es muy bello el poder ver como ese gen, ¿sí? Que siempre espera escuchar primero al Padre Celestial y pues imperfectamente, pero seguirlo. Muy bien, gracias, hermana. ¿Alguien más? Bien. A veces, hermano, tenemos por hábito
abrir nuestro árbol genealógico y solamente nos dedicamos a, a ver los nombres y a tratar de buscar fecha y tratar de agrandar y agrandar y agrandar. Y nos olvidamos que realmente tenemos una historia que contar, una historia que, que volcar dentro de nuestro árbol, dentro de nuestra familia. Por eso es que dije que esta es una clase diferente porque este, vemos a Participa y lo único que hacemos es abrir nuestro árbol y decimos, bueno, esto se junta con esto, acá tenemos que ver estas palabras, tenemos que ver estos nombres, eh, pero Participa es mucho más que revisión de nombres, es mucho más que un esqueleto. Participa, tiene un alma y esta alma es justamente, son los sentimientos, son todos estos recuerdos, son toda esta historia que traen nuestras familias, son todos esos secretos de familia, son todos esos secretos de comida, esos sueños que tuvieron y no lo pudieron realizar, que se esforzaron y no pudieron, no le tocó, como dice la estrella que los guió, simplemente hicieron todo lo posible. Entonces, eso es lo que trae este trabajo de lo que es Participa. Por eso, repito, necesitamos darle otra vuelta más a esto para que podamos hallar más necesidad de aprender y sobre todo en la medida que nosotros trabajemos esas emociones, los que están del otro lado del velo se empiezan a mover y va a ser mucho más sencillo y fácil de poder encontrarlos a ellos a través de los registros que se nos van a ir este, dándonos a conocer o bien van a ser la sugerencia que vamos a encontrar cada vez que abramos nuestro árbol genealógico. ¿Alguien puede leer esto? Sí, yo lo leo. El que está debajo, ¿no? Sí, sí, el negro. Dice, no se trata solo de saber quiénes fueron nuestros antepasados, sino de entender cómo vivieron y qué parte de ello viven hoy en nosotros. Usaremos tres motores para este viaje: la investigación, nuestro detective interior; la emoción, nuestro corazón; y la utilidad, nuestro propósito. Prepárense para convertirse en los arqueólogos de su propia historia familiar. Bien, gracias, Jorge. ¿Quieren compartir algo, hermana Figueroa? Qué pena yo otra vez, pero que quería decir algo ahorita, pero no me quería alargar y pues va ahora a lo que se leyó. Y es que el libro, yo ya les he comentado que hay un libro de genealogía muy hermoso de mi familia. Y en él, pues descubrí que muchos eran abogados, que muchos trabajaban por la sociedad, que en mi país, en Colombia, ellos procuraban establecer leyes justas. Y en realidad me llenó de emoción porque cuando yo empecé a estudiar la carrera, una de las finalidades mías era esa. Y cuando yo, ay, que esto no es nada bueno, entonces, más allá que un árbol vivo, en el árbol genealógico, yo descubrí que esas cosas realmente viven dentro de uno, que los antepasados viven dentro de uno, que esos dones y talentos que el Padre Celestial les dio y que ellos tuvieron a bien desarrollar, son cosas que se transmiten de generación en generación. Y yo desde pequeña tuve un gran amor por José Celestino Mutis. No entiendo por qué, pero es un amor. Y en este bello libro de genealogía descubrí que uno de mis antepasados, que era abogado, hizo un escrito
fue un libro que trataba sobre José Celestino Mutis y sobre el trabajo que él había desarrollado. Entonces, para mí fue muy ennoblecedor ver que de pronto son más mis antepasados los que viven dentro de mí, que realmente el haber podido tener como ese acercamiento que hubiera querido tener con alguien que admiro mucho, pero que no conocí. Entonces, realmente es maravilloso descubrir los antepasados en cada uno de nuestros pensamientos, de las cosas que nos gustan, de nuestros talentos y de los dones que el Padre Celestial nos da. Gracias, hermano. No, gracias, hermana Carol, por su colaboración. ¿Alguien quiere decir algo al respecto? Si me permite, hermano, Sí, hermana, adelante, adelante, em, participen. en la semana pasada, en lo que me hacían mi pedicure, yo me puse a trabajar en Participa desde mi celular. Ujú. Entonces, yo de repente veo un apellido y el apellido era Cowo, que es de Yucatán, Mérida, en México, y entonces yo identifiqué muy bien el apellido porque en nuestro barrio llegó una familia con ese apellido, Cowo, pero en Participa le pusieron Concha. Ujú. Y incluso fue tanta mi emoción que la persona que me estaba haciendo el pedicure hasta se quedó así como que, ¿qué pasó? Y luego es que siento que si yo no hubiese visto ese apellido, le digo, am, nunca iban a encontrar los hermanos a su familia porque estaba incorrecto. Entonces ahí fue cuando, pues, tuve ese sentimiento, ¿no? De sentirme a la vez gozo, de saber que pude ayudar en algo. Eso es lo que yo quería comentarles. Gracias, hermana Liliana. Exactamente eso es lo que pasa. Por eso digo, participa es mucho más que trabajar en corregir nombres. Por eso, desde el primer día que tuve la posibilidad de enseñar en esta academia, les pedí siempre que miraran, que revisaran toda la documentación, no solamente el amarillo que nos está marcando Family Search, si es correcto o no, porque ahí aprendemos, vemos muchas cosas que no vemos fuera de eso. Por eso no es solamente nombre participa, es mucho más que eso. Y justamente es esto lo que usted también y la hermana Carol también han compartido. Bien, vamos a ver el primer motor de investigación. Vamos a ver el detective de historia. Esta herramienta y la estrategia que se puede hacer. Una de las primeras cosas que podemos hacer son entrevistas. Las entrevistas a los mayores son los tesoros, ellos son los tesoros vivientes de la familia. Por ejemplo, ayer me sucedió algo muy interesante. Pude tener la posibilidad, supuestamente, de tener contacto con una prima en la quinta línea más o menos. ¿Por qué? Porque la abuela de ella es la prima hermana de mi abuelo. Y ella se conectó porque, bueno, me encontró en Family Search. Ella no es miembro de la iglesia y le llamó la atención que yo había ingresado un documento que encontré de Tomasa Navarro. Y bueno, ella haciendo su línea genealógica encontró y me mandó un mensaje. Así que nos pusimos a dialogar por WhatsApp y me puse muy feliz porque, bueno, no tenía ni idea. Y le digo, mira, yo voy a preguntarle a mi mamá, le digo, mi mamá es anciana, le digo, y bueno, ella puede ayudarnos. Así que le mandé a mi mamá un mensaje
Y mi mamá no solamente me confirma que sí, que era verdad, que ella, esa persona era prima hermana de su papá, sino que también me empezó a dar nombre y al rato me mandó otro mensaje de voz más de 5 minutos y más nombre y me dijo, ¿sabes qué pasa, Ricardo? Me dice, todos los días en la noche se presentan y hablan conmigo y me dan sus nombres. Y yo después me despierto y digo, tengo que mandarle a Ricky, dice todo esto y a veces me olvido. Entonces me olvido porque me pongo a hacer cosas en casa. Entonces le dije, mamá, no importa la hora que sea, mandame el mensaje de voz con todo eso lo que vos estás recordando. Entonces, por eso son tesoros vivientes las familias mayores, ¿no? Y, y es tan bueno que podamos preguntarle no solamente cuál era el nombre en este caso, como está acá, dice el nombre de tu abuela, ¿no? Preguntarle otras cosas, invitarle a que nos cuenten anécdotas, que nos cuenten cosas. Y hay tres preguntas, si alguien puede leer, por favor. Yo les leo. Ok. Dice primer motor, la investigación, el detective de historias, herramientas y estrategias. 1. Entrevistas a mayores. Son los tesoros vivientes de la familia, pero no preguntes solo cuál era el nombre de tu abuela. Prueba con preguntas abiertas que inviten a contar anécdotas. 1. Abuelo, ¿cuál es el recuerdo más travieso de tu infancia? 2. Tía, ¿qué comida te recuerda instantáneamente a tu mamá? ¿Por qué? 3. ¿Cuál fue el mayor desafío que enfrentó nuestra familia y cómo lo superaron? 4. Graba estas conversaciones con su permiso. El sonido de su voz contando la historia es un tesoro en sí mismo. Bien, hermanos, ¿qué piensan al respecto de esto? ¿Ustedes hacen esto? ¿Tienen posibilidades de ustedes contarle esto a sus nietos, a sus hijos, lo que son mayores y aquellos que tenemos nuestras madres o nuestros mayores vivos? ¿Tenemos la posibilidad de hacer estas preguntas, de poder tener todo estas grabaciones, las anécdotas de ellos que nos ayudan a tener ese árbol vivo, a buscar esa alma del árbol? Em, no había pensado en eso, pero me acaban de dar una idea. Mi nieta acaba el sábado, apenas fue su bautismo, cumplió los 8 años y ese día fue su bautismo. Entonces, el domingo ella dijo que ella ya tenía que tener su cuenta porque ella cada vez que me ve haciendo participa, le gusta. Entonces yo le pongo en mi cuenta, pero en su tablet, a que haga y ella lee y ya cuando tiene dudas me pregunta y yo siempre estoy pendiente de ella en nombres Ujú. rápidos, en revisión rápida. Y entonces ella ahora dijo como, abuela, yo ya tengo 8 años, ya soy grande, ya tengo que tener mi cuenta y para poder trabajar en mi participa. Entonces la sentí tan emocionada, yo dije, órale. Entonces, em, ahora que están comentando esto, pues sí se me ocurre que tengo que trabajar con ella y pues mm, yo que soy su abuela, pues no sé, grabarle algo, ¿no? De lo que ella a sus 8 años, porque no sé si cuando ella esté mucho más mayor se acuerde, ¿no? De que ella quería trabajar en Participa. Totalmente, totalmente. Eso es maravilloso.
Siempre pienso en este punto, ¿no? Qué bendecido que somos de estar en esta época de la vida, como dijo el presidente Woodruff, en la época de la continua restauración de todas las cosas. Pero vivimos en una época donde cada uno hoy en este momento está en su dormitorio, está en el living, está en la cocina, está en su trabajo, está en todos lugares y tenemos la tecnología de poder comunicarnos. Algo que para, por ejemplo, hermana Liliana, no sé si su mamá estará viva, pero para muchos, o sea, le pregunté a usted, hermana Liliana, porque, bueno, usted habló de su nieto, pero para muchos de nosotros que no tenemos nuestros abuelos o nuestra madre viva, hubiese sido maravilloso poder contar en ese momento con WhatsApp, por ejemplo, o tener una video para poder grabarlo y hoy poder mirarlo y que nuestros nietos este, lo puedan conocer. Ayer en la clase de ADN, lo que participaron, ¿se recuerdan? El hermano Murphy comentó de un sobrino, creo, que se sentaba de cierta forma y le hizo recordar mucho a su abuelo que se sentaba así y bueno, este niño no conoció nunca a su abuelo y la forma de ser, de sentarse, se manifestaba a lo que era su abuelo. Y hoy nosotros tenemos esta posibilidad de tener un video donde podemos grabarle, donde podemos tomar una foto, y sería muy bueno que nuestros nietos o bisnietos puedan saber cómo éramos nosotros como abuelos o cómo eran mis nietos, cómo era su abuela. Hermano, Adelante. no, mi madre no vive, ya tiene 10 años que ella falleció y mi padre 14 años. Yo Ujú, solamente conocí a un abuelo, no conocí a ujú. mis demás abuelos. Sin embargo, de mis padres sí tengo fotos y de mi abuelo no tengo nada de foto porque pues, en ese tiempo no era algo difícil para nosotros tener una cámara, pero em, sí tengo en mi mente recuerdos. Él me hablaba mucho, este, pues de la revolución, me hablaba de los rebeldes, me hablaba de, le gustaba cantar y recuerdo que una vez tenía grabada su voz en un cassette de una canción, de un himno, pero am, ese cassette, pues no sé dónde quedó ni nada, pero en mi mente sí está y pues atesoro eso, ¿no? Pero sí le hablo a mis nietos, ellos sí, por medio de fotografías, pues pueden conocer a sus abuelos de parte, a sus bisabuelos de parte, pues, materna, Bien. de parte del padre, ¿no? Pero pues em, sé que ellas van a trabajar mucho porque a mi hija igual le gusta mucho la historia familiar y es consultora en el barrio. Bueno, le invito, hermana Liliana, que eso, lo que usted hoy recuerda, pueda grabarlo en WhatsApp, enviarle a su hija, que lo guarde esos recuerdos, porque esos recuerdos van a ser algo que le va a ayudar mucho a las generaciones vinientes para conocer la historia, para conocer a la familia. Bien, Sí, muchas gracias. gracias a usted, hermana, por compartir. ¿Alguien más quiere compartir algo? Abran sus corazones, hermanos, abran su mente, no tengan miedo. Bien, vamos a ver otra. ¿Alguien puede leer acá, por favor, si es tan amable?
Adelante. No sé quién está hablando, pero no se escucha nada. La hermana Carol tiene la mano levantada. Adelante, hermana Carol. Búsqueda en Internet con propósito. Usa los motores de búsqueda no solo para encontrar registros de nacimiento. Piensa en el contexto. Profesiones, direcciones, barcos de inmigrantes. Profesiones. Si descubres que tu bisabuelo era zapatero, busca historia de los zapateros en su ciudad. Oh, no había pensado de esta manera. O cómo era la vida de un artesano en 1920. Esto te dará un marco para imaginar su día a día. Genial. Dirección. ¿Encontraste una vieja dirección? Usa Google Street View para ver cómo es el lugar hoy. Busca en archivos de periódicos locales en línea noticias sobre ese barrio en esa época. ¿Hubo alguna inundación, un festival importante, la apertura de una fábrica? Interesante. Barcos de inmigrantes. Si tu familia emigró, busca los registros del barco en el que viajaron. Sitios como Family Set, Ancestry, MyHeritage y el Museo de la Inmigración para Argentina, Selma, a menudo tienen los manifiestos de pasajeros. Imagina ese viaje. ¿Cuántos días duró? ¿Cómo eran las condiciones? Wow. Hermoso. Interesante esto, ¿no? Se llama el SEMLA acá en Argentina, donde están todos los registros de las personas que vinieron eh, desde España, sobre todo desde Italia, Portugal, por ejemplo, cuando ingresaron al puerto de Buenos Aires. Muchos vinieron de allá, se pararon acá, quedaron unos días y después continuaron su viaje hacia Centroamérica. Algunos terminaron en Uruguay, Chile, fueron hacia el Caribe. Entonces, todo lo que estamos acá, probablemente tengamos alguien que haya pasado por estos lados, así que pueden ingresar al SEMLA y buscar ahí. Así se pone, SEMLA. Y bueno, estos son parte de lo que debemos hacer. ¿M? Es una manera de cómo podemos enriquecer y empezar a este esqueleto, darle carne, hacerlo fuerte y buscar el alma. ¿Alguien más puede seguir leyendo? Los objetos hablan. Una caja de fotos viejas, una medalla, un libro de cocina, con anotaciones son pistas. Fotos. No te limites a identificar quién es. Observa la ropa, el fondo, ay, la expresión. ¿Parecen felices, serios, cansados? La ropa puede decirte la época y su estatus social. Cartas o postales. Son una ventana directa al pasado. Transcríbelas y compártelas. El lenguaje que usaban, sus preocupaciones y sus afectos te conectarán directamente con ellos. Qué Eh, interesante, ¿no? sí, recordaba ahorita que estaban hablando de esto. Mi padre fue bracero, no sé cómo se le dice bracero en Estados Unidos. Sí, acá Yo, los braceros son los que trabajaban acá en Argentina en el algodón. ok. Em, yo recuerdo que quizás que tenía como 15 años y escuchaba que él de repente decía, a ver, igual, ok, y yo decía, ¿por qué mi papá sabe eso, no? Pero
cuando tenía como alrededor de 19, 20 años, y un día escuché la noticia, él me platicaba que él había sido bracero y que había estado en Estados Unidos. Entonces yo escuché en las noticias que les iban a dar como una indemnización, una gratificación. Hoy ya me está avisando mi reloj, es que es mi hora de irme a oficina, pero bueno, le cuento rapidito. Este, que que le iban a dar una indemnización. Entonces yo llegué y le dije, oye papá, fíjate que escuché esto en la noticia. Y dice, ok. Y de repente se me desapareció, regresa y viene con una hoja que era su contrato y estaba en inglés. Y me dice, es este. Y yo le dije, ¿es en serio, papá? ¿Dónde guardabas eso? O sea, años, no sé, mm, quizás calculo unos 30 años que él guardó ese contrato. Y efectivamente fuimos a Secretaría de Gobernación, a donde les solicitaban eso, y a él le dieron en aquel tiempo creo que fueron como 32,000 pesos, y él estaba feliz. O sea, yo dije, un documento que mi padre guardó que jamás en su vida pensó que le iban a dar algo. Y y fue muy bonito, la verdad, eso, ahorita recordaba ese momento porque yo dije, órale, fue algo tan sencillo quizás para él y a la vez quizás era algo que a él le recordaba que había estado allá, ¿no? Claro, Pero que tuvo al final una gratificación, ¿no? Fue muy así. bonito eso. Bien. Gracias, hermana Liliana, muy amables. Fíjese en la foto de la postal, la cara de la foto esta. Si ustedes observan así, acá vamos a meternos en algo, en la psicología emocional. Este, está feliz de costado, si usted ve los labios entreabiertos, y este hombre está feliz con esta foto. ¿Mm? Este, ¿Cómo lo conocían? En cambio, en esta foto, fíjese también la señora que está sentada, la mirada de ella hacia un costado, como diciendo, bueno, ya está lista la foto. Y él muy atento, queriendo que la foto salga, la nena también muy sorprendida, la bebé y quietita, seguramente él sosteniéndola de atrás por si no se caía, pero la señora es como que, bueno, ¿listo? ¿La foto ya está o no? Tengo que ir a cocinar, tengo que ir a lavar, probablemente. Hablan las fotos. Entonces, esto también es muy interesante para que podamos ver dentro de nuestros recuerdos. Bien, vamos al segundo motor, que son la emoción que va conectando con el corazón. Entonces, una de las formas que podemos hacer, hermano, cuando nos juntamos alrededor de nuestro árbol familiar para poder generar una conexión emocional, es poder crear perfiles de personaje. En lugar de una ficha con datos, ¿no? Es bueno que podamos crear una biografía narrativa de cada ancestro. Vieron que cuando ustedes abren su árbol genealógico, al costado hay una narrativa que la IA hace de lo que ustedes han ingresado nada más. A veces uno no ingresa nada, pero la IA dice como el ejemplo número uno, que dice Giuseppe, la fecha, nacido en Nápoles, emigró en 1910, obrero. Pero lo que nos pide que hagamos esta este segundo motor, que son las emociones, es poder describir un poco más. Por ejemplo, Giuseppe, un joven napolitano de 25 años, se despidió de la bahía de Nápoles en 1910 con poco más que esperanza en el bolsillo. Cruzó el Atlántico en un viaje de 3 semanas para empezar de cero, trabajando bajo el sol en los campos, soñado con la familia que un día formaría. Este vendría muy bien para un escrito para la hermana Liliana que acaba de compartir lo que ha encontrado y lo que le recordaba probablemente a su padre, ¿no? De trabajar de bracero. ¿Cuánto de nosotros tenemos esto en nuestra vida?
nuestro antepasado con esta posición, en esta misma situación. Entonces, es una manera diferente de que ustedes a partir de ahora puedan abrir sus árboles genealógicos y puedan empezar a trabajar con todos nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestro padre, nuestros abuelos y bisabuelos, que probablemente lo hemos conocido, y empezar a entretejer una forma diferente de poder hacer una conexión emocional con ellos, hacer una descripción de datos, una narrativa. ¿Alguien quiere opinar al respecto? Bien, tenemos otro punto también, por ejemplo, los mapas de la familia. Otra de las cosas que también ustedes pueden hacer es imprimir un mapa del mundo con alfileres, colocarlos en colores, por ejemplo, dónde nació, cuándo emigró, dónde se asentó la familia, y tratar de obtener visualmente el viaje y la dispersión que pasó en ese momento. Por ejemplo, a mí me sucedió con mi abuelo. Mi abuelo nació en La Banda, en la provincia de Santiago del Estero, aquí en la Argentina. Él era militar. Cuando se casa con mi abuela, él como militar salían en misiones, por ejemplo, a crear nuevas provincias, nuevas zonas de postas, como le llamaban, y él terminó en lo que es Roque Sespeña, en la provincia del Chaco, cuando fueron a 200 metros está el ferrocarril, donde iba a pasar el ferrocarril, ahí hicieron, bueno, la base militar y él tomó un terreno al tiro de 200 metros, pero bueno, nunca se supo hasta que cuando se diagramó todo lo que era esa ciudad, él quedó en el medio de una avenida, así que se tuvo que correr a 30 metros y ahí es donde yo me crié, donde nacieron todos mis tíos y de donde yo salí a la misión y de donde este, un día volví y, y bueno, eh, siempre he tratado de ver en mi mente este viaje que él ha hecho y cómo eran en ese tiempo de viajar de un lado a otro para poder empezar no solamente a emigrar, sino cómo se fue creando los pueblos, ¿no? Así que ese es un momento muy interesante a través de los mapas que podamos ver este mundo de nuestro antepasado, de ese asentamiento, de la familia, dónde lo hizo, y hacia dónde pudieron emigrar en algún momento de sus vidas. Bien. Otro de los puntos también son las bandas sonoras familiar. Por ejemplo, qué música escuchaban. Con mi mamá, por ejemplo, compartimos mucho la música de los 50, 60, 70 y siempre nos estamos mandando música, videos de los cantantes y nos encanta a cualquier momento, a cualquier hora con mi mamá yo comparto estos tipos de música y sobre todo, por ejemplo, a ella le gusta mucho la música del 60, Frank Sinatra, latino, todo capaz lo conocen, a Sandro. ¿M? Algunas de las personas que están acá habrán sido las chicas de Sandro, ¿no? Las nenas de Sandro, ¿o no? Entonces, Menos. sí, hermano, adelante. Adelante, hermana Viviana. Decía que más o menos, o sea, mi madre era la que escuchaba a Sandro. Mira usted, qué bien.
Así que esto también podemos hacerlo, poder escuchar con nuestro nieto la música que nos gusta, eso también es maravilloso. Más allá que puede haber una diferencia generacional, eh, para cada uno a veces la música del momento es la mejor música y a veces tenemos por hábito decir, no, eso es una música, es una estupidez, una pavada, no debemos escuchar, tenemos que escuchar la música que yo escuchaba cuando era chico y no, todo tiene su momento, entonces una forma de compartir música y transmitirle a ellos es justamente esto, es contarles si iban a bailar, qué bailaban. A mi hija, por ejemplo, le encanta la música de los 80, de los 90 y, y compartimos también con ella mucho de esto. Bien, otra de las cosas es ponerse en sus zapatos, ¿eh? Así que una de las cosas que tienen que hacer es organizar cenas familiares donde ustedes puedan cocinar la receta de sus abuelas, ¿eh? Pueden comer juntos, leer cartas, compartir una historia sobre ella, experimentar cosas pequeñas del mundo. Hay algo que me gusta, que todos conocemos, o sea, la mayoría conocemos a la hermana López. La hermana Lope es una gran cocinera y siempre ha estado cocinando con su nieto y las veces que he hablado con ella siempre me ha dicho estoy cocinando o estoy armando con mi nieta o mis nietos comida. Bueno, ella tiene un canal, ¿no? En YouTube y, y le transmite eso y a mí me encanta eso también. Me encanta, por ejemplo, personalmente trabajar con mi mamá en la cocina. Yo he aprendido mucho de ella, he aprendido mucho de mis abuelos y a mis hijos le encanta, a mi esposa le encanta cuando yo cocino y porque, bueno, dicen que cocino rico y yo digo que, bueno, lo cocino con amor. ¿Por qué? Porque mi mamá me enseñó que cuando hay que cocinar con amor. Mi abuela me enseñó exactamente lo mismo que le transmitió a mi mamá, cocinar con amor, sabroso. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien quiere hacer un aporte? Hola, Sí, adelante, hermano. ¿qué tal? Buenos días. Bueno, sí, es muy bonito, como usted dice, ¿no? Aprender de nuestros antepasados, de nuestras familias. Y yo también, para aprender un poquito más de mi abuelo, tuve que viajar a su tierra, porque yo soy de Lima. Ujú, Tuve que ir a provincia porque somos de Huaraz. Y bueno, ahí conversando con mi única tía que todavía queda viva. Y ella me contaba, pues, ¿no? Que mi abuelo, él iba de pueblo en pueblo y le gustaba tocar ese instrumento como un bombo grande, no sé si ujú, ustedes han visto, y se iba así de pueblo a pueblo porque él era músico. ujú, Y entonces, yo dije, entonces, ahí me di cuenta por qué tanto también, a mí me gustaba tanto el arte, ¿no? ujú. Y la música, igual a mis hijas les encanta, y entonces, cómo nos dejan ese legado, esa herencia, ¿no? Que nos dejan ellos mediante cómo eran ellos y se nos queda a nosotros también, pues, ¿no? Ese gusto por, por las cosas que ellos hacían antes, igual también a nosotros nos agrada mucho, ¿no? Así como usted contó que su mamá, su abuela, le enseñaron a usted y gracias a eso usted cocina, ¿no? Con amor. Y sí, y las cosas hay que hacerlas con amor, ¿no? Exactamente. Y si hacemos las cosas con amor, pues las cosas se nos van a dar siempre para bien y vamos a poder seguir avanzando en nuestra genealogía y aprendiendo más sobre ellos. Eso es lo que quería compartir. Gracias, hermano Emerson. Muy amable. Bien, vamos a el tercer motor que podemos utilizar dentro de cada vez que nos juntamos al árbol familiar, como familia, utilizar el legado en acción.
una forma de hacerlo útil. ¿Alguien puede leer esto, por favor, si es tan amable? Buenos días. Yo, bueno, que lo lea la hermanita. Está bien, muchas gracias. Tercer motor, la utilidad, el legado en acción. Formas de hacerlo útil. El legado de habilidades y valores. 1. Hay una línea de maestros, artistas, emprendedores o agricultores en la familia. Identificar estos patrones puede inspirar a las nuevas generaciones. Mira, tu tatarabuela era una costurera increíble. Quizás de ahí viene tu talento para el diseño. 2. Discutan los valores que se repiten. ¿Eran resilientes, solidarios, aventureros? Reconocer que la tenacidad nos viene de familia. Fortalece la identidad y la autoestima. Muy bien. Qué bonito me acaba de recordar, o sea, por ejemplo, en la primera, eh, viendo mi árbol, eh, del lado, sí, de los dos lados, digamos, mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos eran agricultores, tenían sus tierras. Bueno, y de hecho, pues, las han heredado, ¿verdad? A sus hijos. Eh, por ejemplo, viendo la línea, por ejemplo, mi mamá, ella es maestra. Bueno, yo creo que yo seguí esa misma línea. Ujú. Mi mamá tiene sus primas que son también maestros y creo que de ahí yo acabo de ver esto, sí, el legado, las habilidades que uno tiene. Eh, También tengo unas tías que son como, les gustan las manualidades, les gusta hacer piñatas y esas cosas. Y creo que yo también tengo esa habilidad, me gusta mucho la manualidad también. Entonces, qué bonito, o sea, aprender todo esto. Muchas gracias, hermano. No, gracias, hermana Yesenia. Algo muy interesante de esto, por ejemplo, yo he visto a mi abuela hacer corte, confección, y me pasaba al lado de ella cebándole mate y viendo lo que hacía, ¿no? Voy a decir que no sé, no he cortado nunca, pero tengo muchas ideas y siempre le enseño a mis hijas. Y lo que sí, soy de, por ejemplo, cada vez que me compro ropa, yo soy de levantar el ruedo de mi pantalón, este, sé coser en, en máquina, sé a mano, hago las cosas. Me encanta ese tipo de manualidades. Pero también aprendí de mis abuelos, por ejemplo, mi abuelo Navarro, aprendí que a ser solidario. En mi casa toda la semana había mucha gente y cocinaba para todos los que venían. Eran todos amigos y por ahí ni siquiera eran amigos, pero pasaban, le decían, hola negro, ¿cómo andás? Vení para adentro, le decía, lo metía adentro y si era de la hora de comer, le decía, sentate, come, le decía. Y siempre había gente en casa. La verdad que eh, es- eh, tengo un legado de habilidades y valores enorme en mi vida que siempre me recuerda mucho a ello, este, que eso me fortalece mucho mi identidad. Mi autoestima es muy fuerte, siempre digo que me siento orgulloso de mi familia porque me han transmitido muchas cosas y, y siento que yo personalmente soy muy diferente al resto de mi familia porque, bueno, me encanta darme cuenta y aceptar este tipo de cosas para mejorar mi vida y sobre todo para poder llevarle a mis nietos, a mis hijos, que ellos también puedan ser lo mismo. Mi papá, por ejemplo, era hombre de campo y bueno, nos gusta el campo más.
Tengo mi hija que está casada con una persona de campo, le gustan los caballos, le gusta domar caballos, anda entre los animales como nada. Y entonces, bueno, digo, le decía a mi esposa, ahí está, salió a mi papá, la guitarra. Yo no sé tocar, me encanta la guitarra, tengo un buen oído musical, pero mis nietas, por ejemplo, son de las guitarras y lo primero que le compré y saben, están aprendiendo. Entonces, la verdad que tenemos muchas cosas para poder reunirnos en nuestros árboles, alrededor de nuestro árbol familiar y poder compartir un montón de cosas. Dejar que ese árbol deje de ser, eso sería, de ser un esqueleto. Bien, otra de las cosas es la salud. La salud, por ejemplo, conocer las causas de fallecimiento. Vuelvo a insistir, cada vez que nosotros miramos un certificado de fallecimiento, de defusión de un familiar, ahí vamos a ver qué tipo de enfermedades crónicas tuvo, cómo fue, si fueron diabéticos, tuvieron problema cardíaco. Por ejemplo, en mi familia, mi abuela materna, mi mamá, tienen problemas de corazón. Y yo hace poquito me hice un chequeo general y le conté a la doctora y me dijo, cuídate tú también porque podés pasar. Entonces me dijo, tengo que hacer gimnasia, tengo que hacer aquello. Obviamente no lo estoy haciendo, pero probablemente termine con este mismo tema. Pero es muy importante que podamos ver para darnos cuenta qué puede llegar a pasar en nuestra vida, pero también sabiendo esto, podemos darlo vuelta y que no se repita. Probablemente, y no tengo duda de que si yo hago lo que me está diciendo el doctor, voy a evitar estos problemas. ¿Por qué? Porque mis hijos van a ver que me estoy esforzando para no repetir las mismas cosas y ellos también, no tengo duda que lo van a hacer y también los nietos. ¿Eh? Entonces empezamos a sanar ese árbol genealógico, empezamos a entrecortar esas hojas secas, esas hojas que se van secándose y vamos modificándolo para que sea un árbol higiénico, un árbol bueno donde podamos tener actos que sean de cuidado, que se puedan extender a través del tiempo. Otra de las cosas que podemos hacer es crear un legado físico y digital, por ejemplo, con un blog de familia, por WhatsApp, Facebook, donde cada miembro pueda subir su foto, pueda poner recetas, anécdotas, descubrimientos. El libro de la familia, compilar la historia, perfiles, fotos, recetas, PDFs. Esto se puede convertir en un gran tesoro que sea tangible, que se pueda pasar de generación en generación. ¿Eh? Por ejemplo, eh, los regalos de cumpleaños. Yo, por ejemplo, conservo todavía cartas de mis familiares cuando fui a la misión. Conservo cartas de mi esposa cuando me escribía y cartas actuales de mi esposa que por ahí me acuesto y meto la mano debajo de la almohada para dormir y me encuentro con un papel, saco y es una carta que ella me dejó antes de irse a trabajar. Bueno, la sigo manteniendo, la guardo y esos son todo un legado que sirven para nuestra familia, para que sepan quiénes fuimos. La llamada a la acción a la primera misión familiar. Por ejemplo, podemos elegir un ancestro, ¿no? Aunque no sea el más antiguo, puede ser el más reciente, nuestra abuela, nuestra madre, si ya falleció, nuestra abuela o nuestro bisabuelo, si fallecieron. Estos son mis abuelos y mis tíos.
Todos fallecieron. ¿Mm? Eran una familia común, una familia humilde. ¿Mm? Esta era la primer casita que se habían hecho cuando él estaba en el ejército. Era la primer casita que se habían hecho. Esto me recuerda de dónde yo vengo y me recuerda que la casa principal era así. Después esto se sacó el techo, se levantó más arriba, se extendió más. ¿Eh? Acá al lado era el vecino que todavía siguen viviendo estos vecinos. Al lado, esta casa ya se vendió, no existe, no está más, hay otra familia. Pero bueno, este, podemos empezar a contar. Por ejemplo, mi tío Cacho, él le gustaba cortar el cabello y yo recuerdo de él fue profesor de escuela técnica, pero él tenía solamente segundo grado. Ustedes dirán, ¿cómo puede ser profesor de secundaria en una escuela técnica? Porque era autodidacta y él había creado varias herramientas, había armado varias herramientas y trabajaba con eso. Y él enseñaba. El conocimiento que él tenía era el conocimiento justamente de un arquitecto, de alguien con mucho estudio. Y bueno, él daba clase y más, él se jubiló de eso también como profesor y bueno, él falleció. Él era carnicero. Entonces, se puede contar, y con él iba mucho al cine cuando era pequeño. Él me llevaba siempre al cine. Así que, hermanos, los invito a que puedan repartirse su tarea, a que puedan encargarse, que cada uno pueda llamar al tío, al abuelo, preguntar una historia sobre la persona, puedan buscar en internet, que los jóvenes de hoy en día que son internautas, que hagan ese trabajo, que busquen noticias, música, etcétera, lo que sea, que alguien que le guste investigar por todos lados, revisar, que busque caja vieja, fotos, eh, que tenga que estar relacionado con la persona que hemos elegido para poder investigar y como familia escribir esa anécdota, esa narración de ellos. Bien, la invitación es a que se puedan reunir un fin de semana, que puedan poner todas las cosas en común que han encontrado y que se reúnan, hermanos, como vuelvo al principio de la clase, no para llenar fichas nada más, para decir, ah, sí, nació tal, murió tal, no, sino para contar la historia de esa persona. Yo creo que a partir de ahora, con esto, ustedes, porque esta es la intención de esta clase de Participa, es que cuando ustedes abran su árbol genealógico, puedan ver de otra manera, que puedan ver no un esqueleto con nombres y con números que sean datos, sino que tengan historia, que puedan hacer un clic y puedan ver la historia que ustedes entre familia contaron de ese ser querido que está del otro lado del velo, esperando y recordándole. Me viene mucho a la memoria la película, este, ¿cómo es? Coco. Ese es un buen ejemplo. Mírela, es un mejor ejemplo para que este, puedan hacer historia familiar, contar, sentarse alrededor de ese árbol, alrededor de la mesa y hablar de ellos, para recordarlo y tenerlo presente siempre, para mantenerlo vivo. ¿Pueden leer esto que está en azul?
Verán cómo al combinar la curiosidad de un detective, el corazón de un narrador y un propósito claro, su árbol genealógico dejará de ser un objeto en la pared para convertirse en el corazón de la mesa familiar. Ujú. Exactamente. Porque nuestro ser querido va a estar con nosotros, acompañándonos en ese almuerzo, en esa cena, en ese desayuno, en esa merienda, ¿m? En esa actividad que tengamos como familia, va a estar ese ser querido porque vamos a estar recordándole sus anécdotas, dialogando acerca de él. Así que hermano, feliz viaje al pasado, gracias por la participación de cada uno de ustedes y los invito a que su árbol genealógico deje de ser un esqueleto, sino que se convierta realmente en un árbol donde tenga carne, donde tenga un alma, y esa alma, como le dije, es la anécdota, la historia que nosotros pongamos adelante de ello, que escribamos con ello. Así que mi invitación es a que ustedes puedan visualizar esto y ver lo atractivo que es, ¿sí? Que ya no abran su árbol como si fuese, bueno, tengo que buscar una fecha de nacimiento, tengo que buscar una fecha de difusión. Si no, véanlo como una familia que está esperando que lo recuerden, como alguien que está ahí esperando que ustedes lo recuerden y lo visualicen, pero con su historia, con la anécdota que tengan para contar. Así que a partir de ahora, mi invitación es que cada vez que puedan se reúnan como familia y trabajen juntos en el árbol familiar de cualquiera. Si es de un antepasado, mejor, porque entre toda la familia van a poder conocer. Gracias por su tiempo y esta es una manera diferente de ver lo que es participa en el día de hoy. Como el título dice, era reunir a una familia alrededor del árbol de un árbol familiar. Así que gracias, hermana. Gracias a todos. Gracias, hermano Ricardo, por su excelente clase, por habernos hecho reflexionar de que de aquí en adelante, de mi parte, voy a llevar a la práctica lo que usted hoy día nos instruyó, porque de eso se trata, de poder cada día ir mejorando y dejar buenos recuerdos a nuestras futuras generaciones. Si de pronto alguien quiera compartir algo, sino para dar por terminada la, la clase. Hermanita, voy a leer los mensajes de los hermanos. El hermano Darío Cardú dice, Adelante. sí, el hermano Darío Cardú dice, nosotros participamos en un curso que al parecer en ese grupo el objetivo era realizar ciudadanía, pero a lo largo del curso noté que las personas cambiaron el objetivo y comenzaron a interesarse por sus antepasados. Exactamente es así, Darío, porque bueno, hemos participado juntos de eso. Jorge dice, así es, Darío, es muy usual. Eh, Qué bueno, ¿verdad? Excelente trabajo, el de tu mami Ricardito. Gracias, Jorge. La hermana Rocío Pérez dice, yo sí lo hice con el hermano de mi abuelo y tuve la gran oportunidad de tener su voz. El hermano Mollado dice, qué padre no lo había pensado. La hermana Rocío Pérez vuelve a decir, actualmente lo hago con mi madre y mis tías y las grabo con sus anécdotas. El hermano Alberto Méndez dice, en México los braceros eran las personas que trabajaban en los Estados Unidos. Liliana, muchas gracias. Rocío dice, mis tías eran las nenas de Sandro. Sí, porque a todas las personas, a las mujeres, eran muy fanáticas de Sandro en aquella época. Y mi mamá siempre dice que era una nena de él.
Excelente presentación, Liliana, me encantó. Yesenia, muchísimas gracias. La hermana Carol, muchas gracias, hermano Navarro. Su clase me llegó al alma. Muy bien, esos son los mensajes. Gracias a todos. Gracias, hermano. Entonces vamos a dar por terminada la clase.